Entonces, voy a plantear una pregunta que no solo la realizan los pacientes, también los médicos, también los estudiantes de medicina. ¿Se puede manejar el duelo con medicamentos? Y si es sí, ¿cuándo? ¿Cómo? Nosotros vivimos ahora con una costumbre de evitar el dolor físico, el dolor emocional. Hay jóvenes que dicen, no, yo no tengo pareja porque no quiero que me engañen. Yo no me caso porque no quiero después que me divorcie, ¿no? Entonces, como no quiero sufrir, evito la experiencia. Y esto va a ser un principio que va a guiar nuestro proceso terapéutico. Pero, como todo proceso terapéutico, requiere un diagnóstico. Y el diagnóstico se hace cuando viene la persona a nosotros manifestando una serie de signos y síntomas. Muy bien. Entonces vamos a ver primero qué es el duelo. Sabemos, por lo que alguna vez lo hemos experimentado directa o indirectamente, que es una de las experiencias más dolorosas en la vida. Cuando una persona querida fallece, los familiares muestran diversas reacciones, tanto físicas como emocionales y también conductuales. Nuestra conducta es la manifestación de un pensamiento. Y el duelo va a generar pensamientos, conductas y formas de manifestarlo. Si nuestro duelo no se manifiesta dentro de lo que debiera ser considerado como normal, es decir, a través de la palabra, por ejemplo, va a encontrar la forma de manifestarse y probablemente se va a convertir en un dolor físico. Miren, Elizabeth Kubler-Ross fue una médico psiquiatra. Ella era de origen suizo, vivió en Estados Unidos y nos dio bastantes luces para el manejo del duelo. Y quiero compartir con ustedes toda la información que la doctora pudo recoger a lo largo de sus años de tratamiento con sus pacientes. Bueno, Elizabeth Kubler nos habla de etapas del duelo. Van a encontrar ustedes que algunos hablan de 7 etapas, por ahí he leído hasta de 9 etapas, pero es básicamente darle un nombre a las etapas, ¿no? Ninguna de ellas es lineal, pasas del 1 al 2, al 3, 4, 5, no. Cada persona tiene una forma diferente de manifestar estas etapas del duelo, pero las vamos a resumir tal como nos lo mostró la doctora. En la etapa de negación, en la etapa de la ira, etapa de la negociación, etapa de la depresión y etapa de la aceptación. Miren ustedes, todas estas etapas, nosotros podemos vivirlas en ese orden, en desorden, todas, 1, 2 o 3, pero estas etapas tienen un propósito. No es fácil aceptar que la persona que amamos ya no está con nosotros. No es sencillo, no es algo que pensamos, no es algo que esperamos, a pesar de que la muerte es la única posibilidad de todas las posibilidades que se va a cumplir. A pesar que vamos a morir, vivimos siempre buscando las formas de evitar la muerte, como si eso pudiera ser posible. Muy bien, en virtud de ello, la doctora evaluó las formas como la familia afrontaba esta pérdida y lo clasificó en estas etapas. Por ejemplo, la etapa de la negación. La muerte es todavía un acontecimiento terrible y aterrador, y el miedo a la muerte es universal y todavía no lo tenemos dominado. ¿Por qué pasamos por esta etapa? Miren, esta primera etapa del duelo es una etapa que nos ayuda a nosotros a sobrevivir a la pérdida. Cuando nosotros recibimos la noticia de que nuestra esposa, nuestro esposo, mamá, nuestro hijo, nuestro padre, nuestro hermano ha fallecido, imaginen ustedes el impacto que tiene esa información sobre nuestra psique, sobre nuestra mente. No es sencillo recibir esa noticia. Y no es sencillo pensar en qué va a pasar a partir de ese momento hacia adelante. Entramos en shock, en conmoción, y nuestra mente, nuestro cuerpo tiene que desarrollar un mecanismo de defensa, una forma
de entender esa noticia. Entonces, la negación nos va a ayudar a dosificar el dolor de la pérdida. No es que yo digo, no, no murió. En eso no consiste la negación. Yo digo, sí, entiendo que ha muerto, pero todavía espero que llegue. Normalmente mi esposo llegaba a las 9 de la noche. Ya son las 9 y lo estoy esperando y él no llega. Pero imagínate si son las 3 de la tarde y tú dices, ha muerto, lloras, sabes que no va a llegar. Las 4 de la tarde, ha muerto, sigues llorando porque sabes que no va a llegar. 6 de la tarde, sigues llorando porque sabes que no va a llegar. Pero no pasa eso, porque normalmente a las 2, 3 o 4 de la tarde él no llegaba y tú estás tranquila como esperando, ¿no? Por citar a este ejemplo. 5 o 6 de la tarde, sigues tranquila porque estás esperando. Como siempre, a las 6 él no llegaba. Llegan las 9 de la noche y tú sabes que a esa hora él abría la llave de la puerta, ingresaba, ¿no? Abría la puerta con su llave, ingresaba. Pero como eso no ocurre recién en ese momento, sientes la ausencia, te das cuenta que no va a llegar y lloras. En eso consiste esta etapa de la negación. No es que no aceptas la muerte, sabes que ha fallecido, pero tu mente te defiende de esa manera. Entonces, a las 2, 3, 4, 5, sabes que ha fallecido, pero estás tranquilo, ¿no? Un poco de pesar. Sin embargo, 9, 10 de la noche en que ya debía llegar, ahí es cuando te desbordas. Entonces, esta etapa es una etapa de defensa, es un mecanismo de defensa que naturalmente vamos a ir desarrollando. Es la forma que tiene nuestra mente de dejar entrar en nosotros esa noticia tan difícil que hemos recibido y poco a poco vamos a ir comprendiendo. En esta etapa nosotros volteamos la mirada hacia adentro, ¿no? Y preguntamos, ¿se pudo haber evitado? ¿Cómo se pudo haber evitado? ¿Qué pude haber hecho para que esto no haya ocurrido? ¿Con quién debí hablar? ¿A dónde debí ir? ¿Qué debí comprar? ¿Qué medicamentos? ¿Con qué médico debí conversar? Finalmente, cuando pasa este momento, por ejemplo, ya son 10, 11 de la noche y ve que no llega su esposo, como siempre llegaba, ya lloró, empieza a reflexionar, es decir, pensar para adentro, ¿qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Para qué ocurrió? Y esto va ocurriendo día con día. ¿Cuánto tiempo dura? No, la negación no tiene un tiempo. No puedo decir que dura un día, o una hora, un mes o un año. Cada persona de manera individual lo va viviendo. O de pronto dura hoy y mañana paso a la siguiente etapa y pasado vuelvo a la etapa de negación. En esta etapa mi mente se está preparando para empezar a aceptar. Luego viene otra etapa, no diré yo la segunda, sino otra etapa, que es la etapa de la ira. La ira no tiene por qué ser lógica, no tiene por qué ser válida. La ira puede presentarse contra los médicos, ¿no? Algo no hicieron y por eso murió. Contra la propia familia, yo pedí ayuda y ustedes nunca me ayudaron. Contra el propio paciente, le dije que no coma azúcar y todos los días tomaba gaseosa. Contra mí mismo, ¿no? ¿Por qué no hice algo más? ¿Por qué no fui cuando me dijo que vaya? Me dijeron que cuida a mi abuelito y yo no quería ir. Y el día que dije voy, ya había fallecido, ¿no? La ira, la cólera. Y entonces los que nos recepcionan dicen, no, no tengas cólera, ¿no? No tengas cólera, no le dejas descansar en paz, no tengas cólera, Dios se va a molestar, no tengas cólera, tu mamá sufre cuando te ve con cólera. Un momento, ¿cómo podemos decirle que no sienta? No está con cólera porque se le rompió un vaso, está con cólera porque un ser querido ha fallecido y está buscando un culpable, pero si nosotros escudriñamos esa cólera,
¿qué podríamos encontrar debajo? Probablemente mucho dolor. Y entonces, ya que la ira no tiene por qué ser lógica ni válida, dejemos que se exprese, porque nos está indicando mucho más de lo que estamos viendo. Junto con la ira, que es una emoción, van a venir otras emociones. La tristeza, por ejemplo. Junto con la ira y la tristeza viene el dolor. Y el dolor puede ser incluso físico. Yo recuerdo mucho una persona que vino a consulta que había presentado dolor muscular en la región de la espalda, la región dorsal, en la región lumbar, en su cintura, en la parte posterior, en los hombros, en la cabeza, de manera como una corona. Y me dice, ¿sabe qué? No me calma, he tomado hasta tramadol y no me calma, me dice. Y empezamos a conversar con ella sobre su ira. Ya estaba 72 horas con el dolor. Y empezamos a descubrir que ese dolor que expresaba su cuerpo es porque ella no podía expresarlo verbalmente con nadie. No quería hablar con su mamá para no entristecerla. No quería hablar con sus hermanos porque no quería entristecerlos. No quería ser una carga sobre la carga que ya tenían que llevar, que era la muerte de su ser querido. Entonces, ¿qué hacía ella? Lloraba sola, no hablaba con nadie, no lloraba delante de la familia, y su cuerpo, ¿qué hizo? Lo expresó de otra forma, a través del dolor físico. Entonces, como empezamos a conversar y ella ya lo pudo expresar, no tuvimos que usar ningún analgésico. El analgésico fue escucharla, permitir que ella conversara. Y a las 72 horas el dolor desapareció. Tenemos entonces la ira, tenemos la tristeza, tenemos el dolor. Imagínense, tenemos el miedo. Ya murió mi hermano y ahora va a morir el siguiente. Va a morir mi papá, va a morir mi hijo, va a morir mi esposa, mi esposo. No quiero pasar por eso otra vez, fue terrible. El miedo. Si ese miedo además se acompaña de aumento de la frecuencia respiratoria, sensación de que el corazón late muy rápido, miedo de salir, disminución del sueño de pronto, parece que algo va a pasar. Imagínense, pánico, pánico, pero como toda emoción, viene, ocurre, dura un tiempo y se va. A ver, ustedes, les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo les dura la cólera, por ejemplo? Por más intensa que sea. ¿Horas, días, meses, años? No. ¿Cuánto tiempo les dura el miedo? ¿Horas, meses, días, años? No. Igualmente, esta sensación de pánico va a durar de pronto segundos o algunos minutos, dependiendo de la condición previa de la persona. Si además de todas estas emociones, la persona se encuentra sola, además de todo esto, va a sufrir de soledad. La soledad podría constituirse en una enfermedad si es que da síntomas. Recuerdo una señora ya adulta mayor cuyo esposo falleció por COVID. Ella me decía, me siento sola y lo he descubierto ahora que él ha muerto. Porque cuando él estaba podíamos pelear, conversar, cocinar. Y ahora que él ha muerto me he dado cuenta de que yo no hablaba con nadie más que con él. Tengo hijas que viven cerca de mí, pero no converso con ellas. Y me he dado cuenta de eso ahora. Cada una está en su mundo, con su familia, en su trabajo. Y yo quiero hablar con alguien y no tengo a nadie con quien hablar. Y me siento muy sola. Y eso me da más tristeza. Extraño a mi esposo, me decía, ¿no? Entonces, la ira puede ir también sobre, ¿no? Pues podría ir encubriendo tristeza, podría ir encubriendo dolor, miedo, pánico o soledad. Entonces, imagínense en el caso último que les comenté, ¿cuál creen que fue el tratamiento? Conversamos con las hijas para que las hijas puedan conversar con su mamá. Y se le indicó además que la mamá podía salir al parque porque estaba encerrada, sola, encerrada, sin su compañero.
podían salir al parque con su protección debida y sin acercarse a las personas, a que la mamá pueda respirar un poquito de ese aire fresco, ese aroma del pasto por lo menos. Y eso le ayudó mucho, mucho a la señora a poder superar este proceso de duelo. A veces la ira contra nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué no hice más para salvarlo? Querer salvar una vida no es poder impedir una muerte. Cuando tenemos ira hacemos estas preguntas. Esta ira también nos lleva a reflexionar y nos hace dudar sobre nosotros mismos y a veces sobre nuestra fe. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está su poder, su compasión? ¿Esta es realmente su voluntad? Dios, mi esposo ha muerto. ¿Estos eran tus designios? Siento que mi fe se tambalea y se desmorona. No siento que me das, sino que me quitas. Imagínense, es un momento tan álgido que solo en esas circunstancias podríamos plantearnos estas preguntas. Después de la muerte de un ser querido, algunas personas quedan con el pensamiento de un Dios que no acudió en nuestra ayuda cuando más lo necesitamos. Asumimos que si somos buenas personas, no sufriremos los males del mundo. ¿Eso es posible? Yo hago todo lo que la iglesia me dice, todo lo que la Biblia me dice, todo lo que mi religión me dice, todo lo que mi fe me dice, lo que me enseñaron, yo lo hago. ¿Eso significa que por eso no voy a morir? Ni la vida es un premio, ni la muerte es un castigo. Y dado que eso va a ocurrir y es inevitable, entonces vivamos como consideremos que está bien vivir. No hagamos cosas para evitar morir porque eso es imposible, eso no funciona. Yo como sano hago ejercicios, no bebo, no fumo. ¿Por qué? Porque quiero vivir. ¿Y si hicieras eso no vivirías? No, sí, pero con una mala calidad de vida. Bueno, sí, está bien, es correcto, es tu pensamiento y vives de acuerdo a ello. ¿Pero eso evitará que mueras? No. Entonces no vivas pensando o temiendo en algo que de todos modos va a ocurrir. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos dónde, felizmente. Otro proceso por el cual nosotros vamos a atravesar es la negociación, ¿no? Cuando uno se sienta a negociar, expone lo que desea, la otra parte expone lo que desea y llegamos a un acuerdo buscando que ambos logremos ganancias. En eso consiste la negociación. Después de la pérdida, queremos que la vida vuelva a ser como era. Queremos que nuestro ser querido sea restituido. Queremos retroceder en el tiempo, encontrar antes el tumor, reconocer la enfermedad con más rapidez, hacer algo, impedir que el accidente suceda, ¿no? Estamos en el, ojalá hubiera hecho esto, ojalá hubiera impedido que salga, no le hubiera atropellado el auto. Ojalá hubiera ido con tal doctor que me recomendaron, hubieran extirpado el tumor, tal vez todavía estaría vivo. Estos ojalás, en realidad, miren, son pensamientos que nos llenan de culpa, ¿no? La negociación por lo general va acompañada de culpa. Los ojalás nos inducen a criticarnos y a cuestionar lo que creemos que podríamos haber hecho de otra forma. Cuando aceptamos que se va a morir, podríamos pactar que su muerte sea indolora. Seguimos negociando, ¿no? Ya que se va a morir, por favor, que no sufra mucho. Podemos pactar para volver a verlo o verla en el cielo, ¿no? Ya que se va a morir, espero encontrarme con él o con ella en el cielo. Seguimos negociando. Podemos pedir una tregua, ¿no? Por favor, ya murió mi hermano, no quiero que muera mi cuñada, no podría soportarlo, no quiero que muera mi mamá, no todavía, al menos déjame recuperar de este proceso. Estamos negociando. ¿Y esto es malo o es bueno? No, es una forma de protegernos, es una forma de ir adaptándonos a lo que finalmente vamos a aceptar. Este es un mecanismo de defensa, la negociación, como también lo fue la ira, como también lo fue la negación. Una madre que pierde un hijo puede pactar para que sus otros hijos sigan sanos y salvos. Vamos negociando. ¿Para qué negociamos entonces? Cuando atravesamos la etapa de negociación, la mente, nuestra mente, modifica los acontecimientos pasados
mientras explora todo lo que se podría haber hecho y no se hizo. Finalmente, nuestro pensamiento siempre va a llegar a la misma conclusión. Nuestro ser querido se ha ido realmente. Pero este es un mecanismo de defensa, lo reitero. Recibir esa noticia no es fácil, no es sencillo. Yo no lo recibo con agrado. Trato de evitarla, pero lo tengo que entender. Y para poder entenderla voy pasando por estos procesos, por estos mecanismos de defensa. Muy bien, una vez que he podido de pronto pasar por esos mecanismos, todos, uno o ninguno, puedo pasar de frente a depresión o pasar por todos y llegar a este mecanismo, a la depresión. Después de negociar, ya nuestra atención se dirige aquí, al presente, aquí ahora. Entiendo que ya no estás, entiendo que ya no te voy a volver a ver nunca más. Lo entiendo y me duele y no me gusta, pero eso está ocurriendo en este momento. Y entonces, frente a esta aceptación, voy a tener una respuesta de tristeza profunda, de depresión. Aparece la sensación de vacío y el duelo entra en nuestra vida a un nivel más profundo, mucho más de lo que nos hubiéramos imaginado. En este momento, todo se enlentece, nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestros movimientos. Estamos en cama y no queremos levantarnos. Pero es en esos momentos de profunda tristeza, donde realizamos procesos de reflexión que no haríamos en otra circunstancia. Mira, qué importante es llamarle, decirle te quiero, abrazarle, acariciarle, prepararle su comida, porque en algún momento ya no va a ocurrir. Compartir de pronto esos años de primaria que te amanecías forrando sus cuadernos, porque en algún momento eso ya no va a ocurrir. Lo importante es, sí, tú ya no estás a mi lado, pero están tus hijos, está tu esposa, está nuestra madre, nuestro padre, estás aquí y yo quiero que sepas que pienso en ti y te quiero. Entonces busco la forma de transmitirte. Llegamos a esas reflexiones profundas. Perdóname, Dios, por haberte ofendido, por haberte insultado, por haberte echado la culpa. Llegamos a esas reflexiones profundas que en otra condición tal vez no hubiéramos podido llegar. Nos parece que esta etapa depresiva va a durar para siempre, pero no es así. Puedo estar 1, 2, 3, 4, 5 días, de pronto un día me levanto porque lo entiendo mejor y al tercer día vuelvo otra vez a sentirme triste. Puedo estar oscilando en estos procesos mientras voy comprendiendo poco a poco que ya no vas a estar aquí. Es importante comprender que esta depresión no es un síntoma de enfermedad mental, sino una respuesta adecuada ante una gran pérdida. No le digas eso a mamá porque se pone triste y después está llorando. No hables de papá, no hables de su hermano, no hables de su hijo, porque se pone triste y está llorando. Oye, ¿y qué esperabas? ¿Que se ponga feliz? Caramba, se pone triste, porque es lo que corresponde ante la pérdida de un ser querido. Déjala que se ponga triste. Lo mejor que podemos hacer es sentarnos, acompañarla, acompañarlo, que llore, y mientras ello pueda expresar su dolor. Luego tal vez querrá recordarlo, cuando él tenía 5 años, cuando él venía del trabajo, cuando ella hacía su tarea hasta la madrugada, recordarlo. Había una señora que me decía, yo no quiero dejar de llorar. No quiero dejar de llorar porque si dejo de llorar significaría que lo he olvidado. Y no quiero olvidarlo. Ajá, le digo, él ha fallecido. Sí, me dice, yo sé. Pero si yo dejo de llorar significaría que ya no lo estoy recordando.
Muy bien, él ha fallecido, pero el amor que usted siente por él no ha muerto. No, me dice. Y tampoco ha disminuido. No, me dice. Pues le digo que el amor que usted siente por él va a morir cuando usted muera, no antes. ¿Va a seguir llorándolo o mejor va a seguir amándolo? Voy a seguir amándolo, me dice. ¿Y cómo podría expresar ese amor por él? Bueno, quiero ir a visitar a su mamá, a sus hermanos. Hablaba ella de su esposo, ¿no? A su mamá, a sus hermanos, recordarlo, ver su álbum de fotos. Perfecto. Voy a preparar la comida que más le gustaba y compartir con mis hijos como cuando estaba él vivo. Perfecto. Entonces, el amor de usted está vivo, sí. Y va a morir cuando usted muera, sí. Nuestro pensamiento a veces nos pone trampas, pero podemos reorientarlo allí para que se convierta en nuestro aliado y no en nuestro severo crítico, en nuestro juez. Entonces, este periodo de depresión nos lleva a un lugar en lo más hondo del alma que no exploraríamos en circunstancias normales. ¿Cuántas veces hemos visto de padres, hermanos, esposos, hijos que escriben bellos poemas hacia el ser querido, hacia lo que representa en su biografía o con respecto de las cosas que hacían? Y que además los comparten para que otras personas a través de ese poema puedan expresar también su sentir. Muy bien, entonces estamos pasando por todas estas etapas y llegamos finalmente a la etapa de aceptación. Hemos pasado por todo un proceso, miren, con mecanismos de defensa para nuestra psique, para nuestra mente, y finalmente aceptamos. En esta etapa se acepta la realidad de que nuestro ser querido se ha ido físicamente. Se reconoce además que esta realidad es una realidad permanente. Nunca nos gustará esta realidad ni estaremos de acuerdo con ella, pero al final la aceptamos, aprendemos a vivir con ella. Es la nueva norma con la que debemos aprender a vivir. Y ahora es cuando nuestra readaptación y curación final pueden afianzarse con firmeza, a pesar de que a menudo vemos y sentimos la curación como algo inalcanzable. Y cuando llegue a esta etapa, ya no volverás a sentir depresión, negación o ira, volverás a sentirlo, pero ya con menos frecuencia, con menos intensidad. Ahora, si la muerte ha sido súbita, traumática, por homicidio, suicidio, accidente de tráfico laboral, muerte perinatal, el malestar psicológico va a ser superior al de una muerte esperada. Cuando una persona desaparece y su cuerpo no se encuentra, hay muchas más dificultades para que los familiares puedan comenzar el proceso de duelo. Y a partir de estas experiencias es que nos preguntamos, ¿se puede tratar el duelo con fármacos? ¿Con terapia? ¿Con psicoterapia? Sí, pero no todos los duelos, ¿no? Hemos visto en una primera parte de la exposición todo lo que es fisiológico, todo lo que es esperado, en lo que sería, entre comillas, un duelo normal. Pero imagínense lo que ocurre acá, la muerte súbita por homicidio, suicidio, muerte perinatal, etc. Entonces aquí hay un elemento que se está agregando a la pérdida, que podría condicionar un duelo patológico y en el que sí, la familia y el paciente o la persona lo solicita, entonces los psiquiatras y los psicólogos podemos intervenir. Porque si no lo solicitan, lo que vamos a hacer es interferir. Entonces el duelo patológico, la persona va a expresar todo lo que hemos visto en la primera parte de la exposición, pero de manera desbordada. La persona recurre a conductas desadaptativas y permanece inacabablemente en este estado, sin avanzar en su proceso de duelo hacia una resolución. Imagínate, negación persistente, ira persistente, depresión persistente. Aquí está él, ¿no? Dibujando el rostro de su compañero. No se levanta de la cama, probablemente no va a trabajar, no interactúa con los demás miembros de su familia. Y esto está transcurriendo meses y meses. Y él se va abandonando. Tenemos un duelo exagerado, ¿no? La persona experimenta la intensificación de un duelo normal, se siente desbordada, recurre también a una conducta desadaptativa, es consciente de que sus síntomas están relacionados con una pérdida,
Aquí podrían estar incluidos los trastornos psiquiátricos mayores que van a surgir después de una pérdida. Por ejemplo, una depresión, una ansiedad en forma de ataque de pánico, conductas fóbicas, el abuso de alcohol u otras sustancias y el trastorno de estrés postraumático. No es que, qué exagerado eres, no. Lo que pasa es que las manifestaciones se han incrementado. Por eso es que se llama duelo exagerado. Es un duelo patológico en el que muy probablemente lo conveniente si es que la familia y la persona lo solicita, es que hay una participación de psiquiatría y psicología. Tenemos el duelo enmascarado como otro duelo patológico. La persona experimenta síntomas y conductas que le causan dificultades, pero no se dan cuenta ni reconocen que están relacionados con la pérdida. En este caso, pueden aparecer como síntomas físicos, las enfermedades psicosomáticas, por ejemplo, o conductas desadaptativas, depresión inexplicable, hiperactividad, está muy inquieto, muy irritable, está insoportable, todo critica, todo le parece que está mal. Y vamos viendo, mire, había sufrido la pérdida de un familiar muy cercano, solo que no reconocía que estos cambios eran por la pérdida, duelo enmascarado. Duelo complicado patológico, bueno, ¿cuánto tiempo dura el duelo? Es una pregunta frecuente también con las personas que acuden a consulta. El duelo solo dura algunos días, algunos meses. La duración del duelo es variable, pero puede durar de 1 hasta 2 años. Con estos procesos de adaptación o de mala adaptación, que no son lineales, que pueden volver, pueden desaparecer, pero conforme el tiempo pasa, se van espaciando y su intensidad va disminuyendo. El duelo es un estresor psicosocial grave, ¿sí? Puede precipitar un episodio depresivo mayor en alguien que esté predispuesto biológicamente y ambientalmente. En una persona vulnerable, ¿no? Entonces va a ser un estresor psicosocial grave que puede precipitar un episodio depresivo mayor en una persona vulnerable, generalmente poco después de la pérdida. Un episodio depresivo mayor durante un proceso de duelo va a incrementar el riesgo de sufrimiento, va a incrementar el sentimiento de inutilidad, va a incrementar la ideación suicida y va a incrementar el peor funcionamiento laboral e interpersonal. Este tipo de duelo es recomendable que sea manejado por psiquiatría y psicología. Esa condición, si es que, por ejemplo, un paciente, una persona ya tiene un diagnóstico de depresión y tiene que afrontar un duelo, aumenta, dice esta condición, el riesgo de sufrir un duelo patológico. ¿Todas las personas con depresión que sufren duelo van a tener un duelo patológico? No. Pero sí se incrementa el riesgo de sufrir duelo patológico. El duelo por muerte traumática, ¿no? Deja al superviviente con la sensación de irrealidad, incredulidad. Se produce una exacerbación de los sentimientos de culpa, la necesidad de culpar a alguien, la necesidad de encontrar a alguien a quien castigar. En este caso, las autoridades médicas y legales tienen una fuerte implicación, una sensación de impotencia en el superviviente. Además del duelo, de la sensación de pérdida, miren todo lo que acompaña a esta persona. El superviviente presenta una agitación manifiesta, esta sensación de querer luchar, pero al mismo tiempo de querer salir por la intensidad de las emociones que está viviendo. Los asuntos no resueltos son una fuente de preocupación importante porque generan remordimiento. El paciente o la persona no puede dormir, ya no se concentra, va perdiendo el apetito, ya no se arregla y tiene el aumento de la necesidad de entender lo sucedido y empieza a preguntar a uno y a otro qué pasó, por qué pasó, cómo pude evitarlo, generando un deterioro también en su interacción social. El duelo en las muertes inesperadas se asocia con manifestaciones depresivas más intensas y duraderas. Pueden agudizarse enfermedades previas o puede ocurrir el debut de nuevas enfermedades mentales. El doliente asume con frecuencia conductas de riesgo para la salud, como el consumo excesivo de alcohol, cigarros o psicofármacos. Cuando la muerte ocurre en accidentes, produce en el doliente una serie de reacciones que podría complicar el proceso de duelo que hemos revisado por lo inesperado y traumático del suceso.
Miren este caso, ¿no? Este caso es la historia de una señora que era amante de un señor, un hombre casado, y de pronto el señor muere. Muere y ella pues queda en la sombra. Entonces el día del velorio y luego en el entierro estaban la esposa, los hijos, y la amante no pudo despedirse de su pareja. Tampoco podía salir y contar que él era su pareja porque entonces inmediatamente la iban a señalar. A esto se conoce como el duelo desautorizado o silente, ¿no? A veces en las consultas hemos visto damas y a veces caballeros también, generalmente más damas, que han presentado este tipo de duelo y han recibido la ayuda oportuna. Duelo ante la muerte por homicidio, ¿no? Aquí en nuestro país en la década de los 80 y bueno, y ahora, ¿no? Que estamos viendo estos brotes de violencia nuevamente, una violencia soslayada. Imagínate, de pronto te enteras que mataron a un ser querido, ¿no? No estaba enfermo, estaba trabajando y lo matan. Entonces, ¿vas a pasar por todo el proceso, las etapas que hemos descrito? Sí, pero con esta dificultad, ¿no? El duelo de los allegados a las víctimas de homicidio suele verse como un duelo complicado o como conjunción de las características del duelo normal y el trauma. El homicidio constituye un grave problema social que genera miles de víctimas secundarias. Se calcula que cada homicidio victimiza a 3 o 4 personas diferentes. ¿En qué casos se puede producir duelo por desaparición? Catástrofes naturales, secuestros, marineros ahogados, alpinistas sepultados, víctimas bajo escombros de terremotos, desaparecidos durante una guerra por cuestiones políticas. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en Afganistán ahora, ¿no? La gente en su afán de huir se sube al avión, se trepa y ahí mismo caen y fallecen. Conflictos armados donde la guerra secuestra ciudadanos indiscriminadamente para ejecutarlos y con frecuencia no es posible hallar sus cuerpos. Esto está lejos, esto está acá. Ocurre en el Braen, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta no ver el cuerpo sin vida, no hay un permiso personal y social para empezar a elaborar el duelo. El cuerpo sin vida es el elemento que confirma fehacientemente la muerte irreversible. Hay padres que permanecen años buscando a sus hijos, ¿no? Porque mientras no vean el cuerpo no van a dar por sentado que sus hijos han fallecido. Duelen niños por suicidio de sus padres, ¿no? Estamos viendo a veces también el homicidio, el feminicidio, el padre que mata a la madre y luego se dispara, o mata a la madre, es detenido por la policía y se lo llevan por muchos años y a veces en cadena perpetua. Entonces estos niños quedan en duelo. ¿Cómo interpreta el niño la muerte de un progenitor? El niño no dice mi mamá murió y voy a pasar por todas estas etapas hasta finalmente aceptar que murió. El niño se enoja porque la vivencia del niño es la de ser abandonado. ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me abandonó? Ahora, si tiene que pasar por la doble experiencia de madre y de padre, imagínense, en ese niño es muy probablemente que tengamos nosotros que intervenir. El duelo por suicidio, ¿no? El suicidio, la persona fallece, pero la familia o los más cercanos quedan con sentimientos de culpa. El suicidio de un ser querido es una tragedia devastadora que deja despedazada la vida de los supervivientes y produce un duelo muy traumatizante. La persona en duelo no comprende, duda incluso que haya podido ser así, se rebela contra Dios o contra el destino, contra el hecho mismo del suicidio, se siente culpable y se puede sentir también asediada en cualquier momento por las imágenes traumáticas de la muerte. Hay mucha confusión y no hay respuestas. El doliente reconstruye obsesivamente los eventos y el escenario en que sucedieron, buscando entender esa muerte y obtener control sobre ella. ¿Se dan cuenta ustedes que este proceso que está pasando el doliente por suicidio, el que queda, el sobreviviente, al familiar que se ha suicidado, no pasa por los procesos previamente descritos, sino en algo más complejo, miren ustedes? Y en este caso, este duelo patológico sí requiere de una intervención. Puede ser también que la mamá va a tener su bebé, la pareja va a tener su bebé. Una vez iniciado el camino hacia la maternidad, si este se ve perturbado, pueden producirse pérdidas de afectividad y reacciones psicológicas patológicas.
consecuencia de la no aceptación. Hemos visto a veces en televisión cómo mujeres que habían perdido sus niños iban y sustraían niños de los centros de salud, se lo llevaban a su casa y le decían al esposo que era su hijo, ¿no? Después de la pérdida, la pareja puede experimentar algunos síntomas específicos, como la aparición de cansancio físico severo, posiblemente agravado por un parto difícil, sensación de presión en el pecho, necesidad de respirar profundamente, palpitaciones, molestias gástricas, pérdida de apetito, trastorno del sueño asociado a insomnio y asociado a pesadilla. Entonces, además de la pérdida, además de estos procesos de adaptación para aceptar la pérdida, se agrega toda esta sintomatología como parte de un duelo patológico. ¿Qué pasa también cuando en la pareja muere un hijo? ¿Qué pasa con los hermanos que están vivos, ¿no? Como dice Alvarado García en una lectura del 2003, dice, un punto que generalmente se olvida es el de los hermanos de los niños que fallecen. Los padres, agobiados en su duelo, no se dan cuenta de los efectos de la muerte en su otro hijo, en el hijo que está vivo. El duelo de los padres, desde el punto de vista del niño que lo observa, tiene un impacto mayor que el propio. Los cambios observados con más frecuencia en la relación padres-hijo son alteraciones en los patrones de sueño, mala interacción social, regresión en el control de esfínteres y cambios en los patrones de alimentación. ¿Y quién se da cuenta de esto? Los profesores de aula, ¿no? Que son los que inmediatamente activan sus alertas, sus alarmas, hablan con la psicóloga escolar, con la psicóloga del colegio y mandan llamar a los papás y descubren que detrás de esta conducta había un hermano fallecido y padres que estaban de pronto en este proceso de duelo, pero que habían olvidado a sus otros hijos. Entonces, el abordaje terapéutico del duelo patológico va a consistir en el acompañamiento familiar, en la psicoterapia, que puede ser individual o sistémica, y cuando hablamos de sistémica, hablamos de la familia. Consiste también en buscar grupos de autoayuda o grupos de apoyo al duelo y, si es necesario, administrar un tratamiento farmacológico por un tiempo no menor a 6 meses. Muy bien, me parece que con esto, aquí está un ejemplo de un grupo de autoayuda o de apoyo al duelo, y con esta lámina terminamos y quedo presta a sus preguntas. De pronto ustedes han pasado por esta experiencia, en qué etapa del duelo se encuentran, si es que están viviéndola ahora, si están dentro del año, o los 6 meses o menos tiempo. ¿En qué etapa del duelo se encuentran ahora o cuál han experimentado con más frecuencia? Y los que ya pasaron la etapa del duelo, ¿cómo lo pudieron resolver? Muy bien, quedo atenta entonces a sus preguntas. Muchas gracias.